El sistema financiero de un país busca canalizar el ahorro de aquellos individuos que presentan un superávit de dinero y quieren obtener quizá algún rendimiento en este, hacia aquellos que quieren ejercer algún gasto o inversión, pero tienen un déficit del mismo. Esto esto se hace a través de un proceso de intermediación financiera en el que actúan una serie de actores de tipo regulador, de tipo operativo y de tipo auxiliar. Generalmente estamos más familiarizados con aquellos de tipo operativo, puesto que son los que tienen un contacto más directo con el usuario, que pues de manera muy general podemos dividirlos en aquellos del sector bancario, del sector de intermediarios financieros no bancarios y del sector de crédito y ahorro popular. En el primero se encuentra desde luego la banca comercial, que atiende a usuarios de alta rentabilidad con montos superiores y generalmente establece tasas y requisitos muy estandarizados. Le sigue también la banca de desarrollo, que atiende a usuarios con algún nivel de organización, con montos quizá un poco más intermedios, brindándoles tasas preferenciales y generalmente vincula sus productos financieros con algún tipo de asistencia técnica. Y está también el sector de los intermediarios financieros no bancarios, que atiende a aquellos usuarios más en crecimiento con montos intermedios, brindándoles condiciones quizá un poco más flexibles que el sector bancario, pero los penaliza un poco más en cuanto a las tasas de interés que les cobra. Y está también el sector popular, que atiende a usuarios en grupo o individuales, generalmente de zonas rurales, con créditos quizá un poco más pequeños, pero solicitándoles documentación pues menor, más flexible. Y aquí generalmente el vínculo que se da entre el usuario y la entidad financiera es pues más como de proximidad. Dentro del sistema financiero se inserta una serie de instituciones y mecanismos que tratan de hacer llegar el recurso financiero a las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas y pesqueras. Este es el sistema financiero agrícola. En México, el financiamiento al agro viene principalmente del sector bancario, encabezado por la banca comercial, aunque es a través del sector popular, a través de las cajas de ahorro, que se atiende a un mayor número de usuarios, sin obviar desde luego pues el papel tan crucial que tiene el mercado informal, donde se encuentran clientes, proveedores, prestamistas locales, informales desde luego, amigos, familiares en el extranjero. Bueno, teniendo en cuenta que la banca, que el sector bancario es el que inyecta los mayores montos al agro y que desde luego incide en su desarrollo, es de interés analizar un poquito cuál es la condición en la que se encuentra actualmente. Si bien la banca ha presentado un crecimiento anual en los montos de colocación crediticia en términos reales, se ha visto que estos montos, los dirigidos a las actividades primarias han sido relativamente menores, tanto en la banca comercial como en la banca de desarrollo, como lo podemos ver, puesto que la mayoría de los créditos se destinan a las actividades terciarias, como los servicios, y también hacia la industria. Además de que hemos visto en los últimos 20 años un decrecimiento en estos porcentajes. De igual forma se percibe una cierta concentración de la colocación crediticia en la región noroeste del país y en la región occidente. En México, el 47% de las explotaciones agrícolas pertenecen a la categoría de pequeña escala, por lo que un sistema financiero agrícola con las características que ya les mencioné ha decantado en una situación en la que solo el 3.1% de estas unidades realiza alguna solicitud de crédito formal. Además de que existen pues un contraste en las tasas de rechazo, teniendo entidades como Nayarit con el 3% de rechazo frente a Tabasco con el 34%. Ante esto resulta pues muy evidente la necesidad de impulsar a estas pequeñas unidades productivas que son generadoras de empleo y de bienestar familiar. Considerando desde luego el papel tan crucial que tiene el financiamiento como promotor del ingreso, como regulador de las desigualdades, como reductor de la pobreza de un país, de un sector o de una región.
Esta investigación se inserta también dentro de la política sectorial actual, ya que se busca incrementar la producción de los principales productos básicos para pequeños y medianos productores, y de hecho una de las estrategias es justamente promover el acceso al crédito. Yéndome un poco más a la cuestión de la base del conocimiento científico, se desarrolló una revisión de literatura en Scopus, donde se encontró que las investigaciones relacionadas con las limitaciones en el acceso que tienen los productores agrícolas al financiamiento formal, pues estudian en un 67% aquellos factores quizá de tipo, bueno, factores relacionados con los productores, con sus unidades productivas, con sus activos y cómo estos se asocian con una probabilidad, con la probabilidad de que les sea o no otorgado algún financiamiento. El 23% trata más sobre esquemas o alternativas que pueden favorecer el acceso al financiamiento formal. El 7% trata más sobre políticas, programas, incentivos gubernamentales que pues en el mundo se han tratado como que de implementar justamente para favorecer la inclusión financiera. Y solo el 3% habla sobre la perspectiva que tienen las entidades financieras respecto al sector y los altos riesgos que se perciben dentro de él. Considerando esto y considerando también el enfoque propuesto por Jean y colaboradores, se decidió para esta investigación un abordaje desde un enfoque basado en los actores del sistema. Y por esto me refiero a los usuarios, a las entidades financieras, pero también al marco institucional que los envuelve y que sienta la base para que, digamos, jueguen. Donde se busca obtener una serie de respuestas tratando de identificar aquellos casos de éxito tanto en los usuarios como en las entidades financieras. Surgen así una serie de cuestionamientos que van a guiar esta investigación, donde la pregunta número 1 es ¿qué características tienen los productores agrícolas de pequeña escala que limitan su acceso a los servicios financieros formales? Oye, Alonso, pero ¿no dijiste que esta parte del enfoque del usuario ya estaba muy abordada en la literatura? Si bien es cierto que pues hay una serie muy amplia de documentos que hablan sobre los pequeños productores agrícolas y las barreras que enfrentan atribuibles a factores pues de diversa índole, creemos que para el caso mexicano convergen una serie de problemáticas quizá más de base estructural como la educación y más específicamente como la educación financiera, donde nos gustaría abordar aspectos como el conocimiento financiero. ¿Sabe un pequeño productor qué es una tasa de interés? También las habilidades financieras. ¿Tiene un pequeño productor la capacidad de diseñar y de implementar un presupuesto? También sobre los comportamientos financieros. ¿Qué hábitos, por ejemplo, de ahorro tienen los pequeños productores? Y también un poco más sobre las actitudes financieras. ¿Qué aversión al riesgo tienen los pequeños productores? La segunda pregunta de investigación está un poco más dirigida a las entidades, donde se busca saber qué tecnologías de intermediación financiera facilitan el acceso a los servicios financieros para los pequeños productores, refiriéndome a estas tecnologías como aquellos procesos o quizás sistemas o herramientas que mejoran el proceso de generación, de evaluación y de gestión de un crédito. Y bueno, aquí en la literatura se reconocen dos grandes tipologías de estas tecnologías, aquellas basadas en transacciones, que son las que utilizan mayormente los grandes bancos, y en las que conocen, digamos, a su usuario a través de información muy formal como los estados financieros, y aquellas basadas en relaciones, en las que el conocimiento del usuario se da por un cúmulo de información blanda, así lo refieren, que puede pues conseguirse de diversas formas, ya sea de formas formales como informales. Entonces, creemos que las tecnologías que mayormente facilitan el acceso al crédito son precisamente estas basadas en relaciones. ¿Cómo inciden estas tecnologías en las dimensiones de la inclusión financiera? Creemos que inciden en el acceso al reducir estas asimetrías de la información que existen entre las entidades y los usuarios, justamente por la información blanda, y que inciden también en la calidad y en el uso porque al tener información
quizá más privilegiada, permiten generar productos financieros mayormente adaptados a los requisitos o a los requerimientos del sector. Y desde luego influyen de manera indirecta en el bienestar porque, pues como les dije, el financiamiento o los servicios financieros en general inciden en el bienestar familiar. ¿Qué intermediarios financieros las promueven con mayor eficacia? Hay un estudio, el de Espinosa y colaboradores en 2019, que se realizó en Ecuador, y justamente ellos llegaron un poco como que a esa conclusión de que era precisamente en el sector popular donde pues había mucha de estas vínculos relacionales de proximidad. Entonces creemos que para el caso mexicano vamos a encontrar un poco ese mismo comportamiento de que va a ser en el sector de ahorro y crédito popular donde se encuentren mayormente estas tecnologías. Y ya yéndome un poco más al aspecto institucional, el tercer cuestionamiento es ¿de qué manera es posible promover buenas prácticas en los servicios financieros? Cuando hablo de buenas prácticas me refiero a guías o lineamientos que buscan hacer de los servicios financieros servicios más accesibles, más justos y más transparentes. Entonces, si bien es cierto que de estos lineamientos hay muchos, hay ciertas prácticas que están siendo en este momento desarrolladas por entidades financieras que les permiten pues tener o generar créditos y gestionarlos de manera exitosa, créditos rentables, por lo que queremos pues como que identificarlos. Y un poco ya para cerrar, en la actividad agrícola pues es cierto que convergen una serie de factores que incrementan, número uno, pues la asimetría de la información entre los prestamistas y los prestatarios, y estas se ven más potencializadas en el sector pues de pequeña escala. Entonces, en esta investigación se busca identificar, analizar y promover aquellas tecnologías y las buenas prácticas en que están sustentadas para poder favorecer la inclusión financiera del sector agrícola de pequeña escala. Esta es la literatura que utilicé durante la presentación y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Alonso. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ahora sí, Sócrates. Tú conoces el sector. y no es personal tampoco. Hola Alonso, muchas felicidades por tu presentación, te viste muy bien, que conoces muy bien el tema, tienes una seguridad en el escenario increíble, te felicito. Me gustó mucho tu saco, excelente. Más que una duda, un comentario. No, ya en serio, me parece que es un tema pertinente, dada el sector en que nos encontramos. Mi duda es, a nivel de realizar la investigación, ¿cómo es que planteas obtener la información para desarrollar estos temas? Porque veo que son varios rubros importantes, ¿no? Uno a nivel de productores, uno a nivel de sector financiero y otro a nivel de propuesta. Entonces, más o menos tienes alguna noción de cómo vas a realizar esa investigación de momento. Es Italia. Gracias, muchas gracias. No me quedó claro, tal vez lo mencionaste, pero yo no lo entendí bien. ¿Te vas a enfocar en algún cultivo en particular, algún sector en particular? Y se me viene a la mente que, aquí en CIESTAM, con los ejercicios de análisis de costos de producción hay mucha información y lo que sí planteas muy claro es la escala, o sea, son pequeños productores de menos de 2 hectáreas. Creo yo que en los trabajos que se han hecho, al desagregarlo tanto en los análisis financiero, económico y de factibilidad, ahí hay datos interesantes, porque sí se llega a preguntar, ¿no? El tema de cómo diversifican sus ingresos o de lo que tú estás planteando, ¿no? De que hay ciertos factores que limitan o que restringen, por así decir, el interés que tengan los pequeños productores en estas herramientas de financiamiento. Entonces, tal vez convendría
después de definir qué cultivo, como que también leyeras algunos de sus resultados. Gracias, Tania. Doctor Enrique y después Octavio, doctor Octavio. Alonso, nada más un comentario. Conviene que quizás te acerques un poco a la gente que está en la maestría profesional. Tenemos ahí un par de colegas que están trabajando con FIRA. Una de ellas en particular, Ariadna, que está trabajando en Hidalgo, este tema de inclusión financiera, pero ya ha llevado a la práctica, digamos, ellos como una de las formas en cuales evalúan la agencia estatal en FIRA, aunque ella esté enfocada en pequeños ganaderos. Convendría que eventualmente igual tuvieras un acercamiento con ella, quizás en lo que viene en tu próximo semestre, que es empezar a aterrizar más ya tu zona de estudio, ahí podrías tener otros elementos adicionales. Gracias. Alonso, muy bien, mira, creo que aquí en México igual ya se tiene bastante trabajo desde el punto de vista histórico. Hay instancias, por ejemplo, como lo fue Banrural, que cumplió ciertas funciones que creo que valdría la pena revisar un poco, ¿no? ¿Qué fue lo bueno que tuvieron esas instancias? La otra que ahorita está siendo afectada pues Financiera Rural, ¿no? Que también va muy ligada al tipo de productores que quieres investigar. Entonces creo que valdría la pena retomar un poco eso y quizás el tema, ¿no? También del extensionismo, ¿no? Usualmente siempre se sugiere el acompañamiento del financiamiento con la parte de la asesoría técnica, entonces quizá pudiera también valer la pena. Sí, sumado a lo que te comenta el doctor Enrique, en la Fundación Chapingo hay varios dueños de microfinancieras, o sea, integrantes de Fundación Chapingo que están en el negocio, otorgando créditos en zonas muy marginadas. Y creo que te conviene darte una vuelta para conversar con ellos. O sea, ellos te van a acercar a los usuarios y ellos al mismo tiempo son dispersores importantes de crédito. Doctor Jorge, doctor Enrique y Octavio, muchas gracias por esos comentarios, los voy a tomar muy en cuenta. Y para Sócrates y Tania, que más o menos iban un poco igual, sí, todavía para esta altura de la investigación no se ha definido quizá muy bien con qué actores específicos se va a trabajar. Sí se va a trabajar con usuarios y con las entidades financieras con que estos están, digamos, pues operando. Como lo dije, sí nos gustaría mucho focalizar en el sector popular y en cuanto a actividades, solo sabemos que van a ser actividades agrícolas, específicamente porque son las que mayormente se financian de acuerdo con la encuesta agropecuaria, pero aún no sabemos si va a ir enfocado a un cultivo específico o no. Ya se estará viendo para inicios del siguiente semestre. Muchísimas gracias.